Hola, estamos otra vez en La Zurda. Las taxistas y los taxistas de Cataluña y del Estado español han protagonizado recientemente una histórica huelga contra las licencias VTC. Con nosotros está Atik. Hola Atik, miembros del sindicato de taxis de la CNT, y también estamos con Jordi Martí de la CNT sección taxi. Bienvenidos. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Todo por la causa. A vosotros por darnos la oportunidad de explicar a la gente la realidad, que por lo desde los medios de comunicación se está haciendo una manipulación brutal, que ahora intentaremos pues dar una visión diferente. Espero que sí, y que para que desde los medios de incomunicación masiva han tratado de manipular con falsos argumentos esta huelga, incriminándolos, ¿no? A los taxistas para favorecer a los monopolios de Uber y de Cabify. Jordi, me gustaría que me hicieras una especie de historia de cómo se llega a esta situación. Vamos a ver. Estas licencias VTC existen desde hace mucho tiempo, porque tienen unas características de servicio diferentes del taxi. Y había un equilibrio, no había conflicto, estaba reglamentado, muy claro, sus funciones eran básicamente para representación de empresas, para que se contrataban para bodas, bautizos, entierros, eventos. Y el reglamento decía muy claramente que tenían que ser vehículos los de más alta gama, más alta potencia y dimensiones, y que la proporción que podían estar era 1 por cada 30 taxis, se estaba relativamente cumpliendo. Además, unas especificaciones como, por ejemplo, tenían que ser contratados previamente y salir de su base, de su garaje, hacer el servicio y regresar otra vez al garaje. Bueno, esto era como era, y sufríamos los efectos de la crisis, eso sí, pero bueno, había un cierto equilibrio. Resulta que estos fondos de inversión pusieron el ojo aquí en el caso de nuestro país, en Barcelona, viendo que había una oportunidad de mercado muy grande, pero claro, los costos eran muy elevados, porque entrar a hacer este servicio comprando licencias de taxi, su cotización está muy alta, y dijeron, bueno, como nosotros queremos máximo beneficio y poco costo, a ver qué podemos conseguir. Y se fijaron en las VTCs. Pero claro, la legislación los dejaba muy restringidos y dijeron, esto no puede ser. Solución, tenemos que cambiar la ley. Bueno, pues, ¿cómo se arregla? Pues comprando voluntades. Como tienen dinero de sobras y corrupción, consiguieron que la ley se cambiara a su medida. Perdona, porque las VTC eran para operar en la parte intercomunitaria, ¿no es cierto? Sí, o sea, interurbanas. Claro, es decir, lo ideal era que trabajasen para interurbanas o organización de eventos con previa contrato. Mientras que los taxis eran para el área metropolitana. O sea, geográficamente había como una especie de límites, ¿no? Bueno, esto hay que interpretarlo. Cuando se dice esto es que el taxi puede salir de Barcelona e ir a cualquier parte del mundo. Lo que no puede es regresar con pasajero en cuanto sale del área metropolitana. Sí, solamente puede coger pasajeros desde la área metropolitana de Barcelona. Luego el destino ya decide el cliente, el usuario en ese caso. O sea, ¿ha sucedido que hay en una huelga de aviones? Sí. Barcelona, por ejemplo, París. A París. Claro. Sí. Sí. O muchas veces en la estación de Sants, que está cerca, pues muchos usuarios que han perdido el tren porque no llegan, entonces cogen un taxi para llegar porque no sé qué o tal. A Valencia, Madrid, a donde sea. Pero con la condición de que el taxi no puede coger en París o en Valencia o en solamente Madrid, en la área metropolitana de Barcelona. Vale. Solo en cuanto ya entra dentro del límite de la metropolitana, cuando regresa, entonces ya puede empezar a coger. Y las VTCs, a ver, no, podían operar también por la ciudad, porque si lo llamabas para un entierro, para una boda, a lo mejor se movían por la ciudad. Lo que sucede es que ellos, aparte de esto, cuando ellos, por ejemplo, les sale un viaje pues a cualquier otro lugar de España, sea a Zaragoza, a Andorra o Teruel, cuando regresan, si tienen oportunidad, también pueden regresar
dando servicio, porque su ámbito es nacional. Vale, entonces, en el año 2012, porque estaba el PP en el poder, se crea un vacío legal con información privilegiada que serviría para que los fondos de inversión, etcétera, etcétera, utilicen esa información, repito, privilegiada, porque no cualquier persona tenía acceso, comprar licencias por básicamente el coste administrativo que tenía, que eran 36 euros. Y ahora mismo podemos ver que esas mismas licencias VTCs se están revendiendo en el mercado secundario a 60.000 euros. Y también sabemos que empresas como por ejemplo Cabify, que desde su existencia, es decir, desde el año 2015 hasta hoy día, que estamos en 2018, lleva acumulando pérdidas. Entonces, el banco que está financiando todo esto es el banco BBVA. El director del banco, la hija del director del banco es la principal, accionista del Cabify. Y BBVA ha invertido 20 millones de euros. Y solo el año pasado el gobierno español le devolvió 1 millón de euros en conceptos de pérdidas, es decir, de los que pagaban como impuestos de sociedades, les devolvieron porque salían con pérdidas. Entonces, uno debe hacer la pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que ya desde su nacimiento acumula unas pérdidas millonarias, porque son millonarias, sigue aguantando y tiene posibilidad de tal? Ahí es donde entra la especulación. Claro, porque son fondos especulativos. Fondos especulativos con información privilegiada. Claro, que además como fondos especulativos supongo que no les importa destruir un sector, porque total lo que ellos quieren no es preservar el servicio público de pasajeros, sino ganar, claro. Y a costa de cualquier cosa, ¿no es Bueno, cierto? su objetivo es, por esta vía, dijéramos, por esta puerta de atrás, suplantar al taxi, Claro. y llegar a arruinarlo para que queden ellos solos como dominantes del mercado. Y en esto además ya no es ningún experimento, sino que ya hay precedentes. Por ejemplo, en San Francisco, en California, consiguieron arruinar el taxi y ahora ellos están dominando el mercado. ¿Y qué sucede cuando dominas el mercado en la economía de mercado neoliberal? Sí, pues que se como crean ellos además oligopolios. sus precios son libres, porque el taxi está con tarifas intervenidas que las pone el ayuntamiento con sus criterios, que muchas veces no responden a los criterios que nosotros necesitamos para poder sobrevivir, pero es así, y nosotros pasamos 5 inspecciones al año, en cambio las VTC solo pasan una inspección cada 2 años, que es la ITV clásica, ¿no? Clásica de cualquier. Entonces, cuando ellos ya están dueños así, como tienen esas tarifas libres, pues establecen lo que llaman tarifas dinámicas, es decir, por ejemplo, hoy llueve, pues el doble, y si no quieres pagar no tienes vehículo. Claro. Que un día coincide que hay un partido de la Champions y hay un concierto de la Madonna, pues perfectamente 3 veces más o 4, Claro, porque no tienen límite. Los precios dinámicos se aplican en la demanda alta. Luego, si queréis, os puedo explicar cómo se llega a generar una demanda alta. Es decir, los propios conductores de Cabify y tal provocan que los precios que cobran los usuarios se suban. Básicamente eso se crea, explicando rápidamente, sería, si en una ciudad hay 10 10 VTCs, ¿vale? Ellos lo que hacen es, se desconectan 9, dejan a un VTC conectado, y ya cuando hay varias personas pidiendo el taxi, el precio sube, porque va en función de demanda Claro. y oferta. Claro. Luego los VTCs que estaban desconectados se vuelven a conectar y cogen los usuarios al precio que ya está marcado, que A sería de partir- demanda alta. Así es como se genera demanda alta. Y también a la inversa. Claro. Es decir, imagínate que estos son VTCs que están por la ciudad. Y tú estás aquí y dices, hombre, tengo 3. Ah, ya este precio, vale, pues lo pido. En cambio, si ellos se desconectan 2, queda 1. Entonces le dirán, oye, Todo el mundo quiere. a ver, que solo se hay uno, pagan. pues ya incluso tiene un algoritmo que automáticamente, hay solo uno, pues el precio para arriba. Y En la cuanto gente- este lo han contratado, perdona, y la gente ingenua, por no decir otra cosa, por paga falta de cualquier información también. y falta de conciencia de clase, pagan cualquier cosa con tal de tomar un coche
que no es taxi para darte más nivel, Claro, ¿no es cierto? Más sí, estatus. de hecho- con de alguien hecho- que conduce con corbata, con traje, que se lo tienen que comprar ellos. ¿Eh? Ah, qué bien. Y entonces le digo al chofer y me siento Paris Hilton. Sí, de hecho, ¿No? este es la gran mentira del neocapitalismo, ¿no? Digamos, de neoliberalismo. Los días próximos a la vaga en la huelga en Barcelona, cuando había Cabify, por ejemplo, invirtió muchísimo dinero para hacer publicidad en las redes sociales. Y el Muchos eslogan trolls que había, escogían ¿eh? era poder elegir. Sí. Entonces, ahí va lo que quiero decir. Y ellos decían, poder elegir entre un mercado libre, con competencia, bla, 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 y un monopolio. Bien, sería monopolio si una empresa o una familia o un grupo de personas controlase todos los taxis en la ciudad de Barcelona o incluso en todo el estado. Ahora mismo el taxi es el sustento de más de 100.000 familias en España. Ya me diréis dónde puede haber monopolio con tantos autónomos, que el 80% de los taxistas son autónomos. Entonces, no solo esto, podría también decir, bueno, para que haya monopolio también es dar el caso de que el precio, por ejemplo, esté regulado por la oferta y demanda, o en este caso sería la oferta, que sería la empresa que regule, pero es que los taxistas no regulamos el precio, es la administración local, en este caso sería el Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, la que regula las tarifas. Y no solo esto, nosotros como taxistas tenemos que pagar más de 3.000 euros de seguro del coche. Y es a todo riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si durante el trayecto el usuario sufre un accidente o tal, por tal, se le cubre todo el gasto. Todo el gasto se lo cubre el seguro. En cambio, los coches de Cabify, por ejemplo, Y de Uber. son de renting. O sea, yo como Uber o Cabify alquilo Sí. un coche Sí. Claro. y alquilas- pongo por otro lado, o sea, Sí, Uber sea- y Cabify, por ejemplo, de riesgo cero. claro, porque No yo tienen ningún riesgo soy un porque- intermediario. No Sí, tienen patrimonio industrial. Claro, Claro. alquilo un coche a un tercero y tomo un empleado de forma casi precaria. Bueno, Claro. el empleado lo contrata a otra empresa que es de Un trabajo ETT. temporal. O sea, que Es decir, está todo son tercerizado. ETTs. Todo. Sí, son ETTs, es decir, Y ellos lo único que hacen es ganar en esa es intermediación. plataforma. la aplicación, es decir, ellos ponen la aplicación, Ah, la aplicación. y cobran por utilizar una aplicación, es decir, por uso de la aplicación. Un 25% cobran. Jordi, se está urberizando todo. Uberizando todo. Bueno, Con las aplicaciones. es que lo que está Los Deliveroo. sí, es que lo que está sucediendo con el taxi ya empezó a suceder con muchos sectores, por ejemplo, de distribución, Son de los Deliveroo. Globo, de esto. O Llega el Globo. taxi y va a ir llegando. Va a ir llegando, porque como además está con la connivencia de los gobiernos Claro. y Es que, perdón, esta fomenta crisis, encima el individualismo, esta, el gobierno, claro, fíjate que el gobierno, desde Claro. la crisis, siempre ha dicho, te tienes que hacer emprendedor. Emprendedor. A triunfar y tal. Claro. Y jamás oyes que diga formar grupos de trabajo, constituir cooperativas. ¿Por qué? Porque le interesa fomentar el individualismo. Esto lo sabían los romanos hace 2000 años. Divide y vencerás. Sí. Si tú consigues el individualismo, se acabaron las Claro, huelgas. claro. Tenemos que hacer una defensa como colectivo, como clase. La gente que se se olvida hace- que ahora mismo hay una guerra de clases. La gente está desclasada. Y cuando la gente está desclasada es cuando más fácil es Dominarla. Claro, dominarles. Efectivamente. Dominarla. O como los conductores de Cabify que defienden que ellos no son explotados porque ellos trabajan 8 horas. Lo que sucede es que no explican que lo que tienen que estar es 12 en disposición. Que esto implica que a veces trabajarán 8, a veces trabajarán 6 o a veces trabajarán las 12, depende de la clientela que Claro, tengan. y lo peor Pero es que lo que viven- cuenta es la disposición. Es como si a un conserje de un edificio que se dedica 3 horas de su jornada de 8 a quitar el polvo y barrer, luego vaya diciendo que él solo trabaja 3 horas. Lo peor No, es que- él tiene que estar 8 horas al día, aunque esté sentado detrás del mostrador. Claro. Controlados por la Con la- central. con la aplicación. Con la aplicación. Con cámara incluso. Yo quisiera decir que respecto a la crítica que hay al taxi, que parece que queremos defender ahí un corporativismo y unos privilegios, quería dejar claro
que esta no es nuestra razón de protesta. De la huelga, claro. Porque lo que nosotros nos quejamos es que en mitad del juego nos han cambiado las reglas. Porque estaba muy claro cómo se tenía que comportar el taxi, cómo se tenían que comportar las VTCs. Pero claro, a partir del momento que los VTCs suplantan al taxi, les están haciendo una competencia completamente desleal. Lo que pedimos a la administración es que, como ya hizo la Ada Colau, que es poner en marcha las licencias urbanas, que es que los VTCs, solamente aquellos que ya llevan años en funcionamiento en la área metropolitana de Barcelona, tengan una placa que les permita hacer servicios con previa contratación en la área metropolitana de Barcelona. Sí, porque con estos ya llegamos al 1.30. Claro, con esto ya efectivamente llegamos. Nuevos. Claro, no caben los nuevos. Claro, los demás pueden hacer servicios fuera, interurbanos, fuera del área metropolitana de Barcelona. Claro. O sea, dentro de área metropolitana de Barcelona solamente podrán hacer 300 y pico VTCs, que es lo que ya habían. Claro. Y entonces, si esto no se arregla, guerra. Sí, ¿No es cierto? O sea que esto es un impas. Pero no para defender privilegios, simplemente que se para cumpla la ley. el derecho a trabajar. Sería, de hecho es una ley que ya está estipulada en la ley de transportes de España. De España. Es decir, ya está. Lo que pasa es que la administración no aplicaba estrictamente esta regla. Y ahora mismo la alcaldesa Ada Colau lo que ha hecho básicamente es aplicar, porque nosotros previamente ya le avisamos a la Ada Colau que haríamos una huelga, porque nosotros solamente tenemos la defensa que es la huelga. Un trabajador no puede amenazar de otra manera que simplemente... En sucesivos programas que hemos hecho de la zurda siempre hacemos hincapié. Casualmente hace poco estuvo también una chica de Ryanair, que también sufre todas las consecuencias de uberización, y estamos diciendo que la única arma que tiene la clase trabajadora es la huelga. Claro, entonces dijimos aquello de que pararíamos en la ciudad de Barcelona, ¿vale? Entonces la Ada Colau se puso a trabajar y sacó la ley. Bueno, fue rechazada, el gobierno, ¿no es cierto? Sí, fue intervenida por el gobierno español alegando que invadía competencias. Entonces, ahora mismo creo que hay una reunión el día 12 o 14 de septiembre, en la reunión de ministros, donde se va a decidir traspasar esas competencias a cada comunidad autónoma que pida. Y ahí nosotros ya prevemos que, por ejemplo, en las comunidades donde gobierna PP, PSOE o otros partidos de esos que no están por la labor, no lo van a pedir. Aquí estamos hablando de partidos políticos que tienen sus intereses económicos en este conflicto. Claro, hay que decirlo. Claro. De hecho, están los fondos buitre, ¿no es cierto? Los fondos buitre, sabemos que el hijo de Aznar es uno de los que maneja los fondos buitre en Madrid, con el tema de las hipotecas, ha cogido todos los fondos buitre. Es incluso al gobierno se le podía acusar de prevaricación, porque sin haber necesidad, todo estaba en equilibrio, estaba funcionando, el mercado de las VTCs estaba satisfecho. ¿Por qué tiene que sacar 20.000 licencias al mercado si no lo está demandando el mercado, ¿no? ¿Y dónde tributan estas empresas? Uber, en su caso, tributa en Netherlands, que sería... Holanda. Es que me sale en inglés. Y Cabify tributa en Delaware, Estados Unidos. Y nosotros sabemos qué básicamente significan paraísos fiscales y qué consecuencias tienen para la propia población. Porque si una empresa no tributa en España, ese dinero se va a otro país. Y ese es dinero que falta luego para la educación, sanidad, etc. La gente no ve que esa lucha de taxis, es cierta que esa lucha a priori parece de taxis, pero en realidad es de toda la clase obrera. Se ha perdido la solidaridad totalmente. Claro. Incluso no cuela el argumento que dicen es que somos más baratos que el taxi. Bueno, sois más baratos, lo podéis permitir porque trabajáis facturando por debajo de costo. Es dumping esto. Claro. Y esto tiene que estar perseguido por la ley. Claro. Y los gobiernos no lo persiguen, porque si tú tienes un supermercado
O bueno, ya ha pasado, por ejemplo, con gasolineras, ¿no? De ponerse de acuerdo en los precios y tal. Todo esto Oligopolios, está claro. penalizado. Y en cambio, el caso de Uber, que trabaja porque los números no les salen, no les dicen nada, ¿no? Nosotros sabemos también que Uber y Cabify pueden ofrecer estos precios porque son multinacionales valoradas en 1.000 millones de euros, para competir con el sector de taxi. Y pueden permitir hasta que el sector de taxi como compete y ya ahí ellos pongan los precios que ellos quieran. Que por cierto, como ya dijo mi compañero, en la huelga de los taxistas en Barcelona, ya por ir al aeropuerto de Barcelona, desde el centro de ciudad al aeropuerto, cobraban más de 60 euros. 80 he llegado. Perdón, sí, más de 80 euros, dependiendo porque... Cuando la tarifa es de 30. Sí, Más más o menos, porque depende de qué punto, porque vamos por kilómetro y tal, no supera más de 30. Más de 30, 35 seguro que no sube. Claro. Así que de servicio público no hace. Desaparece el servicio público si te presta el taxi. El taxi es servicio público. Claro, por eso tiene los... tarifas públicas, como es el caso de autobuses y metro. Que aquí no hay argumentos razonables si no es esto, por la moda, el postureo y tal, que absorben este mercado. Porque, a ver, nosotros lo que pretendemos, lo que decía, no queremos mantener privilegios, ni que solo haya taxis para transporte público individual, no. Nosotros queremos lo que ya legalmente existe. Que siga el sector en esa proporción de 1,30, que el mercado pueda estar atendido. Bueno, yo he empatizado con vuestra lucha, les deseo lo mejor. La huelga es el única arma que tiene la clase trabajadora. Si esto no se apaña, caña, y si esto no se arregla, guerra. Todo nuestro corazón con la lucha de los taxistas. Hasta otra con la zurda. Gracias por compartir nuestros videos y por suscribirte.